Muy bien, pues bienvenidos a todos. Este mediodía estamos una vez más con la doctora Shulamit Goldsmith. Hablaremos sobre Trotsky en México, revolucionario y perseguido. Shulamit, bienvenida. Hola Alberto, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí y gracias a la Keile por brindarnos este espacio que ya no es cuarentena, sino es ochentena o 120ª, pero aquí estamos sacándole toda la satisfacción posible a esta situación. Como dijo Alberto, ante todo, buenos días, Chag Sameach. Voy a hablar de un personaje que hace 100 años ya era una figura relevante que inicia su vida revolucionaria en Rusia en las primeras décadas del siglo XX y que aún hoy, 100 años después, sigue siendo una figura controvertida, atractiva y también porque tuvo que ver en un momento muy importante de su vida con la historia de México. Y también quiero mencionar que él fue uno de los principales artífices de la Revolución Rusa, que junto con la mexicana son las dos grandes revoluciones sociales del siglo XX. De ahí el interés en conocer a este personaje. ¿Quién es León Trotsky? León Trotsky nace no con este nombre, sino nace con el nombre de Lev Davidovich de Bronstein. Davidovich quiere decir hijo de David. Aquí podemos ver que en un principio hay una cierta tradición judaica de llamar a un niño como su abuelo se llamaba Lev. El Davidovich sabemos que para los rusos hijo de es Ovich, Davidovich, hijo de, y su apellido Bronstein. Son una familia de pequeños propietarios, de trabajadores labriegos, o sea que de las pocas estratos que trabajaban la tierra. Es el quinto de 8 hijos de este matrimonio de David y Ana Bronstein. David y Ana Bronstein viven en el campo, la vida de ellos es esencialmente rural, no siguiendo los cánones judíos para nada, lo que es más, el señor David Bronstein se declaraba abiertamente ateo, pero la señora Ana, la madre de Trotsky, sí trató de que sus hijos tuvieran un poco de educación bíblica por lo menos, pero vamos a ver que no va a pegar esto con este pequeño niño que de muy pequeño lo envían al Heider, porque acordémonos que Odessa es un lugar de gran tradición judaica, pero como él no habla yiddish, él hablaba ruso, ucraniano, no se encuentra bien, no sabe expresarse y desde muy pequeño, muy rebelde, muy inquieto y muy determinado, se niega a ir a esta escuelita judaica y va a entrar en otro tipo de escuela que más adelante, ya como adolescente, va a ser una escuela luterana auspiciada por la comunidad alemana del lugar. En fin, que él no tiene nada que ver con el judaísmo más que su origen. Él desde muy joven empieza a relacionarse con grupos rebeldes, con grupos revolucionarios. No hay que olvidar que estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX en Rusia, donde ya se respira constantemente una agitación política en contra del zarismo. Pero estamos hablando todavía los principios del siglo, Trotsky teniendo 19, 20 años, no llamándose todavía Lev Trotsky, sino Lev Davidovich, va a organizar a trabajadores, forma una liga obrera, lo cual lo pone en la mira de las autoridades.
es expulsado de la escuela, posteriormente es expulsado de la Universidad de Odessa y posteriormente es desterrado a Siberia. En el interín, muy joven también, se casa con su primera mujer, que es Alexandra Otstovskaya, algo así, me voy a fijar bien, Sokolovskaya, y una mujer con la que va a tener 2 hijas, de trágica figura las dos, Zenaida y Nina. Pero él, si bien no se puede decir que fue un mal padre, fue un hombre cuya actividad y cuyo interés estuvo siempre centrado en la política y en los escritos periodísticos que incitaban a la revolución. Curiosamente y extrañamente, logra fugarse de este destierro en Siberia. Digo curiosa y extrañamente porque donde estaba el prisionero recluido era un lugar que estaba a 1800 kilómetros más allá de cualquier estación del ferrocarril ruso. Imagínense ustedes el lugar. Bueno, pues él buscando por aquí con algunos campesinos, la palabra campesino en Rusia no es adecuada, pero ese es otro asunto, labriegos, logra escaparse, va a poder ir a diferentes espacios filorrusos, filomarxistas, socialistas en diferentes capitales. Por ejemplo, en París, llega a París, allí va una cosa de su vida privada, se aleja de su primera mujer, que lo había apoyado siempre a pesar de que él se va y la deja, y él va a casarse con Natalia Sedova, que ella va a ser su segunda esposa hasta el final de su vida, desde 1903, y con la cual posteriormente va a tener 2 hijos de trágico destino igualmente. Pero el interés de Trotsky es conocer a Lenin, porque la filosofía política de Lenin es lo que le va a atraer muchísimo. Aquí quiero comentar que aquí, al huir de Odessa, de su cárcel primera en Odessa, de allí va a tomar el nombre de su carcelero, que se llamaba Trotsky, y así va a ser conocido en la historia como León Trotsky. Y este apellido se lo agencia, se lo roba, digamos, se lo adueña de un carcelero junto con su pasaporte en Odessa. Aquí ya estamos conociendo a un hombre que no se detiene, que es inteligente, que es inquisitivo, que persigue lo que quiere, y así va a perseguir la oportunidad y la logra de relacionarse con Lenin, con el que posteriormente va a tener grandes conflictos ideológicos. En todo este periplo de un lugar a otro, de una ciudad a otra, él va a ganar su vida, su sustento, a través de escritos en diferentes periódicos, lo cual, por un lado, le gana adeptos, pero por otro lado, le gana muchísimas enemistades, sobre todo con las autoridades y los gobiernos de los diferentes países. Él va a regresar, él va a tomar de 1906 a 1916, casi 17, para esta actividad política en diversos espacios en Europa. Se relaciona mucho con los socialistas en momentos muy claves para la historia de Rusia, o sea, 1917. Él ya había participado en aquella primera revolución rusa. Recordamos que en 1905 hubo una revolución rusa fallida, ¿sí?, que no hay que extrañarse, porque para 1905 las cosas estaban
agitadas, muy agitadas en Rusia, porque desde 1860, un poquitito de historia rusa, desde 1860, el zar, uno de los zares, el zar Alejandro, había decidido dar cierta libertades al campesinado ruso. Cuando ve lo que puede suceder, como muchos otros jerarcas lo han hecho, da marcha atrás, pero deja ya esta inquietud que va a tomar 50 años para estallar. Y aquí es donde va a estar presente también Trotsky para esta revolución de 1917. Aquí va a estar él agitando, reclutando adeptos para esta revuelta en contra del zar Nicolás en este caso. La revuelta se dice que Lenin y que Trotsky está presente en la toma del Palacio de Invierno. La toma del Palacio de Invierno es el momento clave en el que las tropas rusas se van a aliar con el pueblo, se van a voltear en contra del zar y se logra que la revolución rusa triunfe. Hay que mencionar también que Trotsky se va a disgustar mucho con las autoridades de la propia revolución por el asesinato total que hace de la familia del zar. Nos acordamos que los jerarcas de la revolución, los revolucionarios, todavía sin mucha distinción entre rusos rojos y rusos blancos, o sea, mencheviques y bolcheviques, deciden acabar con la familia del zar totalmente. Cuando Trotsky pregunta cuál es la razón, entienden que ha sido una constante en las revoluciones, acabar con una posible semilla de restablecer un régimen al que se le quiere dar total terminación. Entonces, ahí empieza, es una de las pequeñas diferencias, todavía pequeñas, que va a tener con las cabezas que llevan la revolución. Como les dije, coquetea un poco con los rusos blancos, pero finalmente toda su ideología va a ser bolchevique, o sea, va a ser lo de la Rusia radical, de la Rusia roja, que finalmente fue la triunfante. También hay que recordar que durante el desarrollo de la Revolución Rusa se está llevando a cabo la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 y en el 17 es la Revolución Rusa. Esto le hace pensar a Trotsky que hay que cerrar el frente que se está llevando a Rusia fuera de lo que les interesa realmente al país ruso, que es concretar su proceso revolucionario, y él va a ser uno de los artífices y uno de los firmantes de la muy famosa paz de Brest-Litovsk, por la cual Rusia sale de la Primera Guerra Mundial y puede concentrar todos sus esfuerzos bélicos en su propia revolución. Entonces estamos viendo que Trotsky poco a poco va aumentando su fama, va aumentando su influencia. Él ya para entonces, la personalidad de Trotsky es una personalidad difícil. Era un hombre muy intransigente, muy bien vestido, eso lo reporta todos, muy inteligente, pero como les digo, muy intransigente, y se encuentra con otros personajes tan intransigentes como él, como es el propio Lenin, con el que aparte al inicio es su gran héroe y su gran cabeza ideológica, poco a poco empieza a tener más y más diferencias con su mentor
Lenin. Y más aún, aquí va a empezar una gran lucha por el poder para ver quién va a ser el heredero de Lenin. Para entonces ya está concretada Rusia como la primera, el primer espacio verdaderamente, el primer estado comunista en el mundo, con la creación de los soviets, de los cuales el propio Trotsky es ideólogo, es artífice, pero empieza esta enorme diferencia y pugna con el otro hombre que se siente heredero de Lenin, que va a ser Joseph Stalin. Joseph Stalin tampoco ese es su nombre, pero eso no es este el momento. Quiero hacer aquí un asterisco pequeño. Estoy pasando muy por encima de este proceso tan fuerte que fue la Revolución Rusa, porque hoy nos estamos centrando en la personalidad de Trotsky. La Revolución Rusa, hay mucho que hablar de ella, es un proceso sumamente complicado. Si alguno de ustedes recuerda, yo empecé en una de las pláticas anteriores, hablé de la Revolución Mexicana y del enorme esfuerzo que requiere entender el proceso revolucionario mexicano. Pues eso lo podemos echar al doble o al triple con la Revolución Rusa. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Tenemos aquí a Trotsky en una enorme pugna por el poder a la muerte de Lenin. Sabemos por lo que conocemos la actualidad y conocemos la historia, que el triunfante de esta pugna tan terrible fue Joseph Stalin y que deriva en una persecución constante en contra de Trotsky y su familia, porque toda su familia va a sufrir por estas purgas que se van a llevar a cabo en la Rusia soviética. Los que tenemos cierta edad podemos recordarnos de la famosa palabra purga, que periódicamente, mientras vivió Joseph Stalin y después algunos de sus sucesores, Beria, por ejemplo, y otros, hacían periódicamente una purga en la cual se acababan con cualquier cabeza que empezara a destacar dentro del movimiento soviético. Pero el que se mantuvo como el enemigo constante de Stalin fue Trotsky. A Trotsky se le acusó de traidor a la Revolución Rusa. En un estilo que después ha pasado a otros políticos, se borra su imagen de fotografías, se borra sus declaraciones de libros políticos y de libros de historia y se le acusa en cualquier lugar que está como un traidor a la Revolución Rusa. ¿De dónde proviene esta gran enemistad, este gran deseo de venganza de Stalin en contra de Trotsky? Primera y más importante razón es la pugna, como dije, por el poder. ¿Quién se va a quedar con la estafeta como jefe de los soviets, como jefe del Estado soviético, primer Estado comunista del mundo? Aquí, o el ideólogo, como era Trotsky, o el hombre fuerte, sin escrúpulos, que fue Joseph Stalin, como lo mostró hasta el final de su vida. Entonces, una garra empieza a perseguir hasta a Trotsky. Trotsky va a vivir, y en esto podría yo detenerme una y otra vez, en las innumerables encarcelamientos, los múltiples encarcelamientos, los múltiples destierros que va a tener que vivir Trotsky a través de su vida.
muchas ocasiones, fue desterrado a Siberia. Como les digo, de una manera que es casi imposible de entender, sobre todo siendo Siberia, no fue liberado, sino escapó una y otra vez de estos destierros en Siberia. Luego va a pedir asilo en diversos países. Va a estar en París, donde pronto las autoridades le dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir porque nos estás causando muchos problemas políticos. Allí está el jefe soviético que no permite y nos hace la vida difícil porque estás aquí. Lo mismo va a suceder en Londres, ¿sí? Lo mismo va a suceder en Finlandia. Después de muchos, todo esto se los cuento fácilmente, pero requirió de muchísimos apoyos, de muchísimas palancas, de innumerables procedimientos para que fuera aceptado en algún lugar. Está en Turquía, donde vive un tiempo, donde parece que va a vivir tranquilo, pero finalmente la garra de Stalin mueve las cosas para que sea expulsado de Turquía. Noruega le ofrece un asilo que durante un tiempo, junto con su esposa, le permitía algunas visitas de amigos, le permitió que uno de sus hijos, porque les comenté que con la primera esposa tuvo 2 hijas, con la segunda esposa Natalia tuvo 2 hijos. A Noruega lo puede visitar uno de sus hijos, vive con ellos un nieto. Para este momento, cuando él es asilado en Noruega, su primera esposa Natalia, su primera esposa Alexandra, ya fue cooptada, ya fue asesinada en un campo de concentración soviético, es víctima de una de las purgas. Su hija Zenaida es llevada a la casa de una hermana de Trotsky y después ella se suicida. Y entonces, como les digo, su vida privada es una absoluta desgracia, es un caos. La esposa, Natalia, siempre a su lado. Y van a tener un largo periodo en el que pueden vivir en Noruega más o menos tranquilamente, pero acordémonos que Noruega está a un paso de la Unión Soviética. Hoy ya no existe Unión Soviética, pero en lo que era la Unión Soviética, tienen lazos muy importantes por el petróleo, ¿sí?, de Noruega hacia Rusia y viceversa. Entonces aquí se le empiezan a complicar nuevamente las cosas a Trotsky y a su esposa Natalia. Y recibe una orden del gobierno noruego que debe de salir de este país en un término bastante cercano. Esto va a resultar un terrible problema para Trotsky, porque se le han cerrado todas las puertas. El mundo está cerrado para él. Nadie quiere emitir un permiso, una visa, un salvoconducto para que él, su esposa y su pequeño nieto en aquel entonces vaya a estar con él en algún lugar. Pero ¿de qué años estamos hablando ya? De los años 30. Y aquí se va a dar esta situación tan interesante que frente a un mundo cerrado en donde estuviera le ocasionaba conflictos al gobierno local y para lo suficiente para que le pidan que salga del país, o sea, que sea expulsado del país. Son los años 30, repito. Y los años 30
los conocemos nosotros como hijos y nietos de inmigrantes, México desde los años 20 ha abierto sus puertas a la inmigración. Para los años que se le pone muy difícil a Trotsky para mediados de los años 30, 35, 36, está el presidente Lázaro Cárdenas. Ya sé que la figura de Lázaro Cárdenas respecto de la inmigración causa controversias, que sería cosa de platicarlas en otro momento, pero sí hay que reconocer que México ha abierto sus puertas desde 10 años atrás. La mayor parte de nuestros ancestros vinieron en los años del 12 a los 20, a los 30. Y en esta situación, algunos intelectuales de izquierda van a solicitar del gobierno mexicano, específicamente del presidente Lázaro Cárdenas, que dé asilo político a este hombre, León Trotsky. No es el único, a que hay que acordarnos que otros intelectuales, judíos y no judíos, van a llegar a México durante esa década, con esta política de abrir las puertas a estos perseguidos políticos. Allí llegó a México una pléyade, no solo de los españoles, que van a llegar los republicanos, que van a traer un ramillete de intelectuales y científicos maravillosos que enriquecieron la vida cultural de México. Ahí llegó, por ejemplo, don Leo Katz, padre del doctor Friedrich Katz, uno de los grandes escritores de la Revolución Mexicana. Muchos otros, creo que un padre o abuelo del muy presente Leo Zuckerman también vino en esa inmigración. En fin, que algunos intelectuales de izquierda van a pedir al presidente Lázaro Cárdenas que extienda un salvoconducto, que extienda un asilo político permanente a este intelectual ruso. Entre estos está, ya lo sabemos muy bien, va a estar dos personajes, dos figuras que eran muy importantes en el arte mexicano, como eran Frida Kahlo y su marido Diego Rivera, que van a ser los que le llevan esta petición al presidente de la República. Por ahí he oído también, aunque no lo he podido comprobar documentalmente, que también Octavio Paz estuvo entre los que pidieron el asilo político para Trotsky. Lo oí, no lo puedo comprobar. Lo que sí es comprobable, y hay numerosas evidencias, numerosos documentos, numerosas fotografías que nos muestran cuando llega el barco que viene de Marsella, que hizo una escala de Noruega y viene a México y llega a Tampico. En Tampico desembarca Trotsky con su esposa y uno o dos miembros de su familia y se trasladan a la Ciudad de México. Allí va a estar esperándolo Frida Kahlo. Diego estaba enfermo, porque nos acordamos que Diego era un hombre obeso y tenía en ese momento, creo que un ataque de gota o algo así. Y en el tren presidencial se transporta Trotsky a la Ciudad de México y llega a la estación de Buenavista, la estación del tren de Buenavista, donde una muchedumbre le va a dar la bienvenida a Trotsky. ¿Y aquí qué sucede? Esto es muy interesante porque Frida y Diego le van a ofrecer a Trotsky y a Natalia, su esposa, albergue en la hermosa casa que allí está todavía, la Casa Azul
de Diego y de Frida en Coyoacán. A mí me gusta pensar esto porque me imagino Trotsky y Natalia vienen de Rusia. Él ha vivido la experiencia terrible, blanquísima, fríísima de Siberia. Viene del norte de Europa, como es Noruega, y llega a México, llega a nuestro país, y lo llevan a Coyoacán, ni más ni menos que al hermoso Coyoacán, verde, con esos arbolitos que tienen naranjas, y a la Casa Azul. Nos podemos imaginar cuál fue la sensación de Natalia y de Trotsky cuando llegan y saben que se van a alojar en la Casa Azul con pinturas multicolores de pintores, no solo de ellos dos, sino de otros pintores mexicanos, los alcatraces, los crisantemos, etcétera. Y allí se van a alojar Diego, se van a alojar Natalia y Trotsky, muy cercano a mantener una relación amistosa con Diego y con Frida. Pero aquí entra la vida nuevamente y cometen el error. Trotsky comete el error de tener un affair, un idilio con Frida. Esto no es chisme, ¿eh? Esto no es un infundio. Esto está documentado. Hay las cartas que Trotsky le escribe apasionadas a Frida. Hay las cartas, hay un hermoso libro de las cartas de Frida en general, y ahí hay un par de cartas muy ardientes hacia Trotsky, que hay que preguntarse cuál era el atractivo de Trotsky, porque Trotsky era 20 y tantos años mayor que Frida. Pero finalmente este affair que tienen Diego y Frida va a causar pues muchos problemas. La propia Natalia se había dado cuenta de esto, pero pues Natalia estaba en una situación indefensa frente a esto, pero no así Diego, que verdaderamente lo resiente mucho, pelea con Trotsky, lo saca de la Casa Azul, pelea con Frida, y ahí están los documentos que Frida le reclama que si él puede serle infiel con su propia hermana, ¿por qué ella no va a ser infiel también? En fin, lo que cuenta para la historia no es toda esta situación de que, como les digo, no es chisme porque está documentado, es cierto, admitido por uno y otro, y Diego le niega ya la posibilidad de vivir en su casa, en la Casa Azul. El gobierno mexicano le proporciona otra casa en mismo Coyoacán, en la calle de Viena, creo que es el número 82, que es interesante porque es la casa donde hasta el día de hoy alberga el Museo Trotsky, y el Museo Trotsky es muy visitado día a día, no ahorita durante la pandemia, claro, pero siempre hay alumnos, siempre hay grupos de personas que van. Les recomiendo una visita, la casa es hermosa, la casa se conserva como la dejaron Trotsky y Natalia, y es una visita muy interesante. Pues allí llegaron a vivir él, Natalia, uno de sus nietos, y vivían bastante tranquilos. El gobierno mexicano les proporcionó mucha protección. Si cuando vayan al museo lo van a ver, tiene un poquito la posibilidad de erigirse como una pequeña fortaleza, y estaban apostados en cada
esquina y en cada, lo que podría ser un torreón de una fortaleza, defensores, vigías, lo que hoy llamaríamos los guaruras, para cuidar a Trotsky. Pues, y cada uno hacía, él siguió escribiendo, él deja una herencia escrita muy importante, él estaba buscando armar la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional era una convención de los partidos comunistas en el mundo, que no se llegó a concretar. Él escribe la historia de la Revolución Rusa, él escribe libros sobre la revolución constante, la revolución permanente se llama su libro, porque esta era una de las pugnas ideológicas, olvidé decirles, que tenía con Stalin. Para Trotsky, la revolución, el cambio al socialismo debía de ser al estilo marxista, todos los trabajadores del mundo. Stalin veía la revolución como una cosa intrínsecamente rusa. Pero esto, como les digo, es mucho más grave. La garra entre los dos es mucho más afilada que eso. Pero esto lo traía yo a colación para hablar de lo que Trotsky no deja de escribir, de dar entrevistas, de contribuir, colaborar con periódicos. Y a eso se dedica. Al mismo tiempo se dedica mucho a su jardín con la propia Natalia, como lo van a poder ver si un día van al museo. Entonces llevaba una vida adecuada a su manera de pensar y nunca dejando de anhelar regresar a Rusia y lograr la revolución permanente. Pero no fue así. En el año 1940, él llega a México en el 37, en enero del 37. Y en enero del 40, hasta ahí va a llegar esta garra vengadora de Stalin. Unos mexicanos, entre ellos el pintor David Alfaro Siqueiros, stalinista de hueso colorado, con otros personajes, un señor Bastar, otras personas, van a entrar a tratar de entrar en la casa de Viena 82, para asesinar a Trotsky. Esto es muy extraño, porque tenía vigías. Había un doble agente norteamericano, un señor de apellido Hart, no importa, H-A-R-T, Hart, que va a estar como doble agente y que va a poder arreglar las cosas de tal manera que David Alfaro Siqueiros y sus secuaces van a lanzar una embestida de balazos en contra de la casa de Trotsky. Así como les digo que fue extraño que Trotsky se pudiera escapar de Siberia, Trotsky escapa y se salva de este atentado en el que se encontraron 400 casquetes de bala. O sea, se dispararon 400 balazos. Trotsky le gritó a su mujer y a su nieto que se escondieran abajo de la cama, eso está documentado, y un nieto sí resultó con una herida de bala en una pierna, pero ni él ni Natalia sufrieron ni un rasguño. Ante esta situación, se doblaron las precauciones, la vigilancia hacia la casa de Trotsky. Pero, ¿qué va a suceder? Esto que les voy a decir es un poco novelesco, pero no es novela. Es la realidad como sucedió. Y cuando digo no es novela, quiero aprovechar para decir que la vida y el trayecto histórico de Trotsky ha sido
muy recuperado por novelistas, por el cine, por series de televisión, etcétera, etcétera. Un libro maravilloso sobre la vida de Trotsky, novelada, pero basada en lo más posible en la realidad. Es un libro del cubano Leonardo Padura, que se llama El hombre que amaba a los perros, que es un libro maravilloso. Pero bueno, regresamos a la Casa de Viena 82. En agosto, ya no enero, sino en agosto de 1940. Ya pasaron unos meses del fallido atentado de Álvaro Siqueiros. Aquí la mano de la garra, la espada, como le queramos llamar, de Stalin, no se va a dar por vencida. Y va a ocupar los servicios de dos stalinistas feroces españoles, Ramón Mercader y su madre Caridad Mercader. Y se va a armar una trama que les digo que es novelesca, aunque fue la realidad. Ramón Mercader, un hombre joven, muy bien parecido, un hombre con cultura, un hombre de mundo y de convicciones stalinistas enormemente arraigadas, va a trasladarse a México con el propósito de asesinar a Trotsky. Se hace pasar por un comerciante rico, belga, y logra enamoriscar a la secretaria de Trotsky. La secretaria de Trotsky, curiosamente, era estas paradojas que tiene la vida, era una mujer norteamericana, filosoviética, que trabaja y admira a Trotsky y está queriendo hacer una tesis sobre él. Y ella, como su secretaria, a ella se va a dirigir Ramón Mercader, alias Jacques Monard, y va ganando su confianza de ella, y a través de ella va ganando la confianza de la familia, de los guardias, de la cocinera, en fin, se empieza a hacer un hombre de la casa, un personaje de la casa de Viena. Natalia lo estimaba, Natalia lo invitaba a tomar el té, Silvia Ageloff, como se llamaba la secretaria norteamericana, enamoradísima de él. En fin, que poco a poco este hombre siniestro se va adentrando en la casa de Trotsky. Y aquí en agosto le dice a Silvia Ageloff, a quien pretende, le dice que quiere que el señor Trotsky le revise un escrito que él tiene, que es, no gran cosa, pero le gustaría la opinión del gran Trotsky. Y fíjense, después de que él ha logrado salvarse de tantos atentados y de tantas prisiones, entra este hombre a su casa, sube al estudio donde está Trotsky trabajando. Y dentro de la gabardina, del abrigo que trae puesto Jacques Monard, que ya era bastante sospechoso que en agosto en la Ciudad de México llegue un hombre con un abrigo, a lo mejor era época de lluvia, si era una gabardina de lluvia, trae escondido ni más ni menos que un piolet, ¿sí? No fue una pistola, no fue un cuchillito, trae un piolet, ¿sí? Escondido en su abrigo. Y así, con esta confianza que se había ganado, sube hasta el estudio donde está trabajando Trotsky. Y este hombre le da, Jacques Monard le da a Trotsky el artículo que quiere que le revise.
Y mientras Trotsky trata de leer, saca Jacques Monard, Ramón Mercader, el piolet, y se lo clava en el cráneo a Trotsky. Jacques Monard pensó que con un golpe de esta fuerza, él era un hombre joven, de este estilo, un instrumento punzante en el cráneo, iba a acabar con Trotsky de inmediato y que él iba a poder salir, así lo tenía planeado en la correspondencia que mantenía con su madre, Caridad Mercader, que iba a ser instantánea. Él iba a poder salir tranquilamente de la casa de Viena sin que nadie se diera cuenta, sino horas más tarde. Pero Trotsky algo percibió, se voltea en el momento en que va a sentir que es agredido con el piolet, alcanza a reconocer a su agresor, lanza un grito agudísimo que levanta a los guardias y levanta a su mujer que está en un cuarto contiguo, y es posible detener a Ramón Mercader. Trotsky fue llevado de emergencia a la Cruz Verde y en la Cruz Verde al día siguiente muere Trotsky. Y allí termina la historia de Trotsky, la historia en vida de Trotsky. 300,000 personas se congregaron en México para acompañar a Trotsky a su entierro, en visitas periódicas, ¿sí? Se arma un gran revuelo entre la clase intelectual mexicana, va a haber algunos jaloneos entre el gobierno soviético y el gobierno mexicano, pero el hecho fue que se acabó con la vida de Trotsky. Su esposa Natalia va a permanecer en México un tiempo, después se va a vivir a Europa, va a morir muchos años después en París. Mercader es hecho prisionero, se le dictamina una pena de 20 años de prisión. Cumple los 20 años de prisión, repito, era un hombre joven, y cuando sale de prisión 20 años después, es condecorado por las autoridades soviéticas por sus servicios a la patria. O sea, para que no quede duda quién mandó matar a Trotsky, se va a condecorar a Mercader. Ya la historia de Mercader posteriormente es muy interesante, otro asunto, pero pues eso es lo que les puedo decir de Trotsky. Su familia, sus dos hijas murieron en la misma década de los 30, Zenaida se suicida, la otra hija muere enferma y después de un encarcelamiento. Como les dije, su primera esposa, Alexandra, muere en una purga mucho tiempo antes. Sus dos hijos, Sergei y Lvov, mueren también en la década de los 30. O sea que el haberse dedicado a la política le salió muy, muy caro a León Trotsky. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Shulamit. Tenemos varias manos levantadas. Un segundito. ¿Sí? Sara, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? Hola, Shu. Hola, Sarita. ¿Cómo estás? Oye, es muy difícil en este momento, en el año 2010, poder entender esta lealtad
a un ideal. Esta ideología de vida que le costó la vida, porque nunca dejó de escribir, o sea, y de publicar, porque no lo escribía y lo guardaba, sino que lo publicaba. Era una constante afrenta al gran enemigo Stalin. Fue una piedra en el zapato constante y tenía muchísimos adeptos, inclusive acuérdate que iba a dar una conferencia por radio, creo, en Estados Unidos, y a la mera hora lo cancelaron y no lo hizo. O sea, en esos años en Estados Unidos no estaba prohibido el Partido Comunista como ahora, no era ilegal. Pero lo que yo pienso era como un ideal mesiánico el que el hombre tenía. Sí, sí, Sarita, tienes razón. Ante todo, déjame recordarte que no es 2010, estamos en 2020. Sí, de veras. Y claro, eso nos quita 10 años de edad, qué padre. Ay, sí, qué rico. Pero sí, tienes razón. La época de los idealismos pasó. Ni capitalismo, ni comunismo, ni socialismo, ni anarquismo. Ahora caímos en otro tipo de ismos, como por ejemplo el consumismo, que es en sí una ideología decadente, pero se acabaron. ¿Y por qué? Porque para fines del siglo XX, todos estos ismos probaron o trataron de probar que no servían, que no daban para más. El comunismo mostró que el mundo no está preparado para compartir en comunidad. El socialismo lo mismo. Los anarquistas, ¿dónde están estas ideologías anarquistas? El propio capitalismo se ha dividido y se ha desgajado, y ahora estamos viviendo otro tipo de ideologías, y es muy difícil entender, como tú dices, que una persona o un grupo se entregue en cuerpo y alma a una ideología. Tienes toda la razón. A un ideal de mejorar el mundo para todos, porque también al precio que fue, porque se echaron a un montón de gente. O sea, de eso no hablamos, pero hubo o sea, matando a la oposición, pensando que uno es poseedor de la verdad, lo que tú digas y mandes. Pero ya no hay estos ideólogos, ya no hay estos idealistas. Te voy a decir, como acabas de mencionar, el precio es enormemente alto. Miren, así como de rápido puedo hablarte, no voy a hablar, pero puedo mencionar a Theodor Herzl con el sionismo. Lo que le costó a Teodoro Herzl en su familia el haberse dedicado en cuerpo y alma a de lo que nosotros hoy nos beneficiamos, que es el sionismo. A Herzl le costó la felicidad de su esposa, la tranquilidad de sus hijos, también hubo suicidios entre los hijos, en fin, la propia Golda y muchos otros que han sido verdaderamente ideólogos y entregan la vida, verdaderamente entregan la vida. Gracias, Sarita. Feige, ¿quieres abrir tu micrófono? Shu, qué gusto escucharte, verte otra vez, te mando un abrazote y la verdad es que me dejaste con la boca abierta porque yo sé que eres muy preparada, muy culta, pero ese don de gentes que tienes para acercarte, para hablar con esa claridad, con ese conocimiento, la verdad, Cola acabó. Te felicito muchísimo, Shui. Te estimo y te quiero. Gracias, Feige. Muchas gracias. Que conste que es una amiga de toda la vida, por eso habla así. Gracias, Feige. Ok. Rosita. Ay, me equivoqué. Rosita, ¿quieres abrir tu micrófono? Hola.
Hola, Shu. Hola, Rosita. Oye, a mí también me encantó la exposición porque yo soy fan de Trotsky. Por lo poquito que es de judío, ya conmigo ya ganó por ese lado. Pero te quería preguntar, no mencionaste a Marx. Él había, yo me imagino, leído a Marx con anterioridad. Eso Pero, era claro, una pregunta. Espera, y luego quería preguntarte si la esposa, la primera y la segunda, eran judías. eran, no sé, fíjate que te voy a decir, Rosita, siento mucho decepcionarte, pero Trotsky, lo judío, solo porque nació de una madre judía, el papá se declaraba abiertamente ateo, como dije, no tuvo nada que ver con el judaísmo, nunca. Así que si eso te causaba alguna admiración, hay otras muchas razones para que Trotsky te cause admiración, no por el punto de vista judío para nada. Trotsky nunca tuvo nada que ver con el judaísmo, nada que ver, ¿sí? Ahora, con respecto a Marx, obvio, no lo mencioné porque sentí que era una cuestión totalmente implícita, explícita y obvia que un hombre que dedicó su vida a la idea del socialismo estaba basada en Marx. Comenté un poquito porque dije, no hay que olvidarnos que la teoría marxista, una de sus bases es proletarios del mundo unidos, ¿sí? Y eso era lo que Trotsky proclamaba. No, como les dije, que Stalin pensaba en una revolución, un paso al comunismo en Rusia. Trotsky lo veía como un proceso mundial y allí vemos claramente la ideología marxista. En la revolución, como se llamó su obra magna, la revolución permanente, significaba la unión de los trabajadores en el mundo entero. O sea que la revolución, la conversión al socialismo y al comunismo en sus diferentes tonalidades, era basado en Marx. Ya, pero oye, Shu, yo no lo admiro por nada más por haber sido judío, lo admiro porque lo comparo con Stalin y era mucho mejor persona, más idealista, más sincero y menos corrupto que Stalin. Ni que hablar, por eso te decía yo, Rosita, para admirar a Trotsky, como dijo Sarita Gerson en un principio, esa dedicación, ese idealismo, esa entrega, no se da fácilmente, se dio. Y ni que hablar, hasta perdonando que me perdone el mastodonte, pero hasta un mastodonte era mejor que Stalin. Stalin probó ser uno de los grandes asesinos de la historia del siglo XX, por lo menos. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, muchas gracias. Ana, adelante. Sí, yo quisiera también recordar aquí que hubo un ideólogo más reciente, el Che Guevara, que también entregó su vida por lo que creía. Y también quisiera saber cómo se castigó a Siqueiros y qué pasó con su secretaria. ¿Cómo no? ¿Qué pasó con la secretaria? ¿Con Silvia Aguilov? Sí. Silvia Aguilov fue una víctima de todo esto, porque era una muchacha, perdonando así feuchoncita, que sintió que se había conquistado a este hombre rico o bueno, afluente, un comerciante en grande de Bélgica que se enamora de ella, que es una chica muy simple, y ella no tuvo castigo de la justicia porque ella realmente no tuvo ningún crimen, no cometió ningún crimen, pero fue totalmente desprestigiada y sacada del ambiente y queda en la historia
como una tonta, como una mujer que se dejó embaucar y que entregó la confianza de esta familia que estaba tan protegida a este hombre que fue muy inteligente, muy hábil, muy astuto para ganarse su confianza. Y tampoco ella, porque también se ganó la confianza de Natalia. Natalia lo estimaba y este hombre a veces jugaba con el nietecito. En fin, que aquí hay que hablar de la astucia de él frente a la simpleza de la secretaria. Muy bien, Shulamit. Perdón, Ana, adelante. Siqueiros fue castigado con cárcel. No Vuelvo a repetir. No te escuché, Anita, perdón. ¿Cómo se castigó a Siqueiros? Siqueiros, no, sí se le castigó, pero como no, le voy a decir, la verdad es que fue bastante laxa la justicia con Siqueiros, porque ni se le comprobó nada, ni se logró nada con su atentado, ¿sí? Un atentado fallido, no hubo crímenes que perseguir, no hubo asesinatos que perseguir. Lo único que se logró es que David Alfaro Siqueiros fuera conocido como un stalinista feroz, que pues tenía sus bemoles, el ser un stalinista tan recalcitrante, y que se conociera su postura política. Pero acuérdate que en esa época muchos intelectuales eran stalinistas. Se creía que Stalin era quien iba a salvar al comunismo en el mundo. Es muy complicado. Como les dije, miren, el tema de la Revolución Rusa es fascinante. Es muy complicado, pero es fascinante. Muy bien. Shulamit, tenemos muchos comentarios escritos. Saludos desde Israel, de Celia. Dice, Trotsky es el artífice del Ejército Rojo. Así es, así es. Y el artífice de muchas organizaciones obreras. Como dije, es muy interesante que menciones esto, Celia, porque Trotsky es verdaderamente un convencido de lo rojo, o sea, del aspecto radical de estos partidos. Como dije en un momento, él en un principio está entre mencheviques y bolcheviques. Cuando él se decide que su ideología está con los bolcheviques es porque realmente lo ha estudiado y está convencido, y a eso se va a dedicar a la hora de armar el Ejército Rojo. Tienes toda la razón. De igual forma, nos preguntan, ¿qué razón o intención tenía Lázaro Cárdenas para abrir las puertas a la inmigración? Bueno, esa es una pregunta. ¿Qué te puedo decir? México ha sido un país y se precia de seguir siendo un país multicultural. Ya, si alguien se acuerda, ya lo hemos hablado, desde la época de Juárez, cuando se dan las leyes de reforma en las cuales se hace a un lado el Estado eclesiástico y se abre el Estado laico, una de las intenciones es abrir a México a la inmigración. Porfirio Díaz está muy interesado en abrir el país a muchos españoles, a muchos italianos. Todos los italianos de Chipilo, Puebla, son de la época de Porfirio Díaz. Acuérdense que se va a interrumpir esto porque la época de la revolución hace que México no sea atractivo, pero al mismo tiempo, en los años 20, desde nuestros ancestros, desde los años 12 vienen de Alepo,
vienen de Damasco a establecerse a México y encuentran un país abierto, un país que los acoge, que los quiere hacer, los permite ser ciudadanos, y todos los que provenimos de la comunidad judía ashkenazí, que nuestros padres llegaron en los años 20, mi padre llegó en el 24, encuentran un país abierto. No solo es Cárdenas, desde antes, desde Venustiano Carranza, ya se abre el país. Aquí mencioné a Cárdenas porque se abre a otro tipo de inmigración. No hay que olvidar que es con Cárdenas con quienes llegan los republicanos españoles y estos pocos a cuentagotas comunistas que vienen invitados por los intelectuales mexicanos. Y también van a venir pues los intelectuales republicanos españoles. México hasta el día de hoy, durante todo el siglo XX, acuérdense que luego se va a abrir la inmigración a los chilenos y a muchos otros países, a muchos otros refugiados latinoamericanos. Así que México ha sido por tradición un país refugio y un país para inmigrantes. Hace 8 días o 15, no recuerdo, hablé de los gitanos. Y así como de los gitanos, les puedo hablar de muchos de los coreanos, de los chinos, de los japoneses, de los norteamericanos. México es un país abierto a la inmigración y abierto realmente, porque el que lo quiere puede ser ciudadano mexicano o puedes no ser ciudadano mexicano, pero gozar de todas las prerrogativas de vivir en este país y colaborar a la multiculturalidad que nos hace tan ricos. Cierto. Nos dice Debbie, como dato curioso, el muralista Siqueiros estuvo encarcelado por haber participado en un atentado contra Trotsky. Así es, así es. Pero fue muy laxo, ¿eh? Fue muy laxo. En realidad, el encarcelamiento de Siqueiros, lo de Trotsky fue, según dicen la gente que estuvo cerca a Siqueiros, fue un pretexto, fue una excusa que se dio porque lo que se quería era encarcelarlo a él por sus tendencias comunistas. ¿Sí? Hay que también ubicarnos en la época. Es la época en que el comunismo era un enemigo aquí en México, era la época de que los Estados Unidos, es la época, ¿no? Que ciertas tendencias no estaban bien aceptadas en México. Y sí, él estuvo en la cárcel, pero más bien, si le buscas bien, la cárcel de Siqueiros fue debida a su tendencia comunista, stalinista, más que nada stalinista. Shulamit, ¿los judíos en México tuvieron algún papel importante en la construcción de la izquierda? Sí, miren, importante, no sé qué pueda llamarse importante, de que tuvieron, de la izquierda mexicana, ¿te refieres a la pregunta? Sí, mira, la persona o tú, Alberto, quien les interese esto, hay un libro muy interesante y muy bien hecho de Natalia Gurvich que habla sobre la izquierda, los judíos en la izquierda mexicana, que tiene todos los datos y que se los recomiendo mucho. Mi respuesta es sí. ¿Qué tanto, qué tan importante, qué tan permanente fue? Pues no, porque después hemos visto que la izquierda, lo que se llama la izquierda, que también habría que definir qué es izquierda, ¿sí? Ha perdido fuerza a través del tiempo, no solo en México, no solo entre los judíos, sino en el mundo entero. Pero sí, hubo una parte importante de la comunidad judía en los años 40, 50, que tuvieron ideas de izquierda muy importantes. Y como les digo, les recomiendo ampliamente el libro de Natalia Gurvich, que se llama así La izquierda mexicana, la izquierda judío-mexicana, algo así.
Natalia Gurvich es la autora. Y es un libro que publicamos a través del programa de cultura judaica de la Ibero. Ahí lo pueden encontrar. Gracias, Shulamit. Nos comenta Susi Dorenbaum en Facebook. Dice, Shu, saludos y mi admiración. Tuvo una nieta que estudió en México medicina. Es doctor en Nueva York con una especialidad muy importante y es reconocida mundialmente. De igual forma nos dice que en Nueva York vive su bisnieta y es directora. Yo creo que se refiere a la misma, ¿no, Susi? A ver si nos puede decir, porque dices dictora, no sé si quiere decir directora o doctora, muy reconocida. A ver, Susi. Eso ahorita, mientras nos escribe. Nomás quiero agregar allí algo, Sí. Si se apuran a la visita al museo, no se pueden apurar mucho porque está la pandemia, está el confinamiento, pero hasta hace poco, hasta una visita que hice yo recientemente con unas compañeras, probablemente hace un año, año y medio, ahí está todavía uno de los nietos de Trotsky, un hombre ya muy grande, pero totalmente lúcido y empapado en toda la historia de su abuelo y no sé ahorita con la pandemia, pero hasta hace un año y medio estaba allí, nos recibió, nos explicó y fue realmente un contacto con la historia poder charlar con el nieto de Trotsky. Y allí probablemente se sepa más como esta pregunta que hace Susi. Correcto, nos dice Amelie, sí, tuvo 4 bisnietas, Natalia, Verónica, Patricia y Nora. Qué bien saberlo, qué bien saberlo. Y sería interesante, Amelie, si tú sabes por dónde para buscarle a eso y aumentarías mi documentación sobre Trotsky, te lo agradecería, Amelie. Hay muchos agradecimientos, como siempre, muy interesante. Y nos pregunta también Amelie, ¿ideológicamente Siqueiros y Diego tenían diferencias o solamente partidistas? ¿Entre Trotsky y Siqueiros? ¿O cuál es la pregunta? No, nos dice sobre, dame un segundito, nos pregunta exactamente, ay, la perdí, un segundito. Dice, ideológicamente, ¿Siqueiros y Diego tenían diferencias o solamente sí. partidistas? No, sí, muchísimas, muchísimas. Desde el punto de vista artístico las tenían, ¿sí? Eran 2 muralistas que siguen siendo los grandes muralistas mexicanos, ¿sí? Los 2 eran de izquierda, los 2 simpatizaban con el comunismo. Diego no tenía nada que ver con el mundo stalinista y Siqueiros sí. Entonces yo creo que las diferencias entre Siqueiros y Diego eran grandes. Es muy interesante porque uno pensaría que estas figuras envueltas en la magia que es el arte, no tienen esas pasiones tan fuertes, pues sí, sí las tienen. Y había grandes controversias entre ellos. Dice, Amelie nos dice que trata con mucho gusto de averiguar que estudiaron en el colegio Columbia, nos dice. Qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Y si nos dice Susi en Facebook, nos dice que su nombre es Nora Volkov y es una doctora, es bisnieta y muy reconocida en Estados Unidos, bueno, supongo que en el mundo, y nos dice que fue compañera de su hijo en la UNAM. Ah, qué bien. Mira, sí sé del apellido Volkov, porque son el señor que les comento que ahora está en el museo, espero que todavía esté, es Volkov. No sé si él es el que es Sergei, hijo de un Sergei Volkov, y entonces, pero también tiene, uno de ellos tiene el Sergei Levovich, por hijo de Lev, pero sí del apellido Volkov,
porque son hijos, son bisnietos de Alexandra, cuyo segundo apellido era Volkovskaya o algo así. ¿Sí? Shulamit nos dice, bueno, es un comentario de Raquel Sonana, dice, desafortunadamente estos grandes idealistas se volcaron actualmente al terrorismo a nivel mundial, obviamente con ideales nefastos. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Bueno, mira, no sé decirte, no sé exacta a qué te refieres. No veo cercano la cuestión del verdadero idealismo al terrorismo, pero sí, como decía yo que antes los sismos se convirtieron en consumismo, uno de los sismos es el terrorismo, pero no lo asociaría yo a ideales, aunque en muchas ocasiones un idealista se ve en necesidad, así lo piensa, ¿verdad? No que yo comulgue con esa idea, de utilizar métodos terroristas para lograr sus fines. Es muy complicado. Ni qué hablar, miren, hay ciertas constantes en la vida de la humanidad, hay ciertas constantes, pero de que el mundo ha cambiado, ni qué hablar. El mundo ha cambiado, la mentalidad del ser humano ha cambiado, las necesidades de la humanidad han cambiado y ahorita hay que esperar a ver cómo vamos a cambiar como mundo, como universo, después de lo que estamos viviendo, porque también es un freno a nuestra forma de vida, la que tendremos que aprender a cambiar. Y dentro de todos los cambios, vamos a enfrentar un nuevo cambio. Esa es mi opinión. Esther, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? Mientras tanto, te hago una pregunta, Shulamit. Sí, Alberto. Cuando llegan a México y se juntan con Diego y con Frida, tal vez es una pregunta un poco banal, pero tengo mucha duda. ¿Cómo hablaban? Pues no es nada banal. Trotsky hablaba varios idiomas. Para Natalia siempre fue mucho más difícil comunicarse y por eso Natalia casi no tuvo interacción ni con Frida, ni con... sí tenía, pero no hablaban. Diego hablaba inglés. Trotsky hablaba inglés. No sé realmente si ese era el idioma con el cual se comunicaban, pero sí puedo decir con toda afirmar que Trotsky era un hombre multilingüe, ¿sí? Había vivido en Londres, estuvo mucho tiempo en los Estados Unidos, escribía y no dudo que después de un cierto tiempo hubiera hablado un español comprensible, ¿sí? Gracias. Lilian, ¿quieres hablar? Adelante. Sí, gracias. Chulamis, felicidades. Gracias. Soy Lilian Lasky, ¿ok? Oye, sí, ahorita que estabas hablando de cómo hablaba en la traducción, la señora Schwatsky trabajó con él como secretaria y traductora durante algunos años. Cuando llegaron, ella ya tenía un tiempo y ella estuvo en contacto y fue por un tiempecito, o por un tiempo, traductora y secretaria de Trotsky. ¿Quién? La señora Schwatsky, no Sonia, su cuñada. No las conozco. No las conozco, pero sí no lo dudo, no lo reporta ninguna, ningún documento habla de una secretaria de Trotsky, señora Schwatsky, pero sería cosa de buscarla, no lo niego porque no lo sé. Nunca me encontré con ese apellido porque yo conozco el apellido de otras, seguro hijas de esta señora, una niña, unas muchachas, Becky y otra, no me acuerdo. Sí, no, Becky. La tía, era la tía de ella. No, nunca me he encontrado con ese nombre, Lilian. Como les dije a Amelie, me encantaría cualquier dato que tengan sobre eso, pues ampliaría mi
mi conocimiento, que pues lo siento que lo he dedicado bastante tiempo a estudiarlo, sobre Trotsky. Pero cualquier contribución, bienvenida. Ok. Porque Felicidades. me imagino, Lilian, que habiendo sido secretaria o traductora de Trotsky, habrá algunas memorias de esta señora, porque no era cualquier cosa, ¿sí? No era cualquier cosa ser traductora o secretaria de un hombre como Trotsky. Entonces, seguramente si lo fue, como tú dices, y no lo dudo, habrá algún libro con memorias sobre eso. Ok. Porque no lo he encontrado. Fue verbatim, o sea, ella lo platicó. Así que, por eso, nada más como memoria de que ella lo platicó. Ok, pues es bueno saberlo. Y a lo mejor le buscas. A lo mejor te inicias una investigación por ahí, Lilian. Felicidades, ¿eh? Oye, Shulamis, este mercader fue fríamente metido para asesinarlo, es decir, años y años, como se describe en la ciudad, el hombre que amaba a los perros. ¿Eso es real o solo sale en la novela? No, mira, de que hubo una formación stalinista de muchos españoles, creo que barceloneses, que se engancharon con el movimiento de izquierda de España en general, como este mercader y su esposa. Mucho de lo que se lee en este maravilloso libro, que qué bueno que ya lo leíste, Rosita, está basado, como todo lo que escribe Padura. Padura es un maestro de la novela, no le voy a llamar novela histórica, de la ficción histórica, ¿sí? Porque escribe una ficción, pero para escribirnos esa ficción se documenta. Eso, ni que hablar de todos los libros de Padura, ¿sí? Y de las pláticas personales que hemos tenido en mi grupo de lectura con Padura, eso nos ha dicho. Entonces, pues bueno, ¿qué más te puedo decir? No puedo hablar más, no sé de Mercader, sé de su mujer Caridad, eran dos personalidades siniestras, la propia relación entre madre e hija era muy difícil de entender, muy difícil. Era gente muy convencida de sus ideas extremas. En fin, ¿qué tanto en el libro en las novelas, qué tanto es cierto y qué tanto no? Pues eso solo se puede saber viendo la verdadera documentación histórica. Gracias, Shulamis. De nada, Rosita, gracias a ti. Yo creo que te cortamos, Alberto. Sí, nada más como último comentario, nos dicen, yo vi una obra de teatro en la que era su casa y la publicitaban así, la historia de Trotsky en el lugar de los hechos. Fue muy padre, nos comenta Anita. Sí, sí. Miren, este nieto que se quedó a cargo como encargado de la Casa Trotsky. La Casa Trotsky es un museo nacional, es un museo auspiciado por el gobierno, por la Secretaría de Cultura o como se le llame hoy a esta dependencia del gobierno. Pero está a cargo o estuvo a cargo durante muchísimo tiempo de este nieto Volkov de Trotsky. Y yo personalmente también en algunas clases que he dado para la Secretaría de Educación Pública las he impartido desde el Museo Trotsky, que es un lugar precioso. Tiene un jardín donde la señora Natalia cultivaba hierbabuena y manzanilla y todo, y a Trotsky le encantaban los conejos y ahí criaba conejos. En fin, que sí es una casa todavía muy, muy interesante y muy abierta al público.
Muy bien, muchas gracias, Shulamit. Gracias a todos, gracias a ti, Alberto. Al contrario, que estén muy bien todos. Bye. Bye.